Era una tarde de finales de otoño en Maple Hollow, un pueblo que parecía suspendido en una postal. Casas de madera con porches amplios, hojas rojas y doradas cubriendo la acera, y un aire fresco que olía a chimenea y pan recién horneado. En la estación de autobuses, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, una mujer joven estaba sentada sola en un banco, con una maleta vieja a sus pies y un vestido demasiado ligero para el frío. Tenía los ojos enrojecidos, aunque no lloraba. Simplemente miraba, como si buscara algo que se había perdido para siempre. Se llamaba Alina. Había viajado más de 7000 millas desde un pequeño pueblo en Filipinas para encontrarse con un hombre que prometió matrimonio, seguridad y un futuro. La había conocido a través de un sitio de novias por correspondencia. Él le escribió cartas dulces, le envió fotos y le habló de una casa con jardín donde podrían formar una familia. Pero cuando el autobús la dejó en Maple Hollow y llamó a su teléfono, nadie contestó. Un hombre en la estación, al ver su confusión, le dijo que el nombre que buscaba ya no vivía allí. Ella entendió. La habían dejado. O peor, nunca hubo una intención real de recibirla. Alina no sabía qué hacer. No conocía a nadie. No tenía un lugar donde ir y apenas hablaba inglés. Todo lo que llevaba era su maleta con ropa, unas pocas cartas y un sobre con los ahorros que había juntado trabajando día y noche en un taller de costura. Mientras pensaba si debía volver al aeropuerto o buscar un albergue, una pequeña voz la interrumpió. ¿Estás perdida? Preguntó una niña de unos 6 años, con el cabello castaño recogido en 2 coletas torcidas y una mochila de unicornio colgando de un hombro. No, bueno, sí, respondió Alina, intentando sonreír. Yo también estoy un poco perdida, pero en mi corazón, dijo la niña con una seriedad desconcertante. Tú necesitas una casa, y yo necesito una mamá. Alina se quedó sin palabras. La niña se llamaba Lucy. Vivía con su abuela desde que su madre murió y su padre desapareció buscando trabajo hacía 2 años. La abuela era cariñosa, pero estaba enferma y pasaba mucho tiempo en cama. Lucy había aprendido a prepararse su desayuno, a caminar sola a la escuela y a esperar que, algún día, alguien volviera a cuidar de ella como antes. Lucy no parecía asustada de hablar con una extraña. Le tomó la mano y dijo: Ven conmigo. Está frío y la abuela siempre hace té de manzana. La casa de la abuela era pequeña, de madera blanca descascarada, con un jardín donde las flores ya se habían marchitado por el frío. Alina dudó antes de entrar, pero el calor de la cocina y el olor a canela la envolvieron. La abuela de Lucy, Margaret, la miró con sorpresa, y Lucy explicó, con la sinceridad brutal de los niños, que había encontrado a una señora que no tiene casa y que necesita una mamá tanto como yo. Margaret escuchó la historia. Alina, avergonzada, contó lo justo. Que había venido a casarse y la habían dejado esperando. Que no tenía familia allí. La anciana frunció el ceño, no por desconfianza, sino por indignación ante la crueldad del mundo. Puedes quedarte esta noche, dijo Margaret. Mañana veremos qué hacer. Los días se convirtieron en semanas. Alina ayudaba en todo. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de Lucy y acompañaba a Margaret al médico. No había planeado quedarse, pero Maple Hollow tenía un ritmo amable y silencioso que empezó a calmar su ansiedad. Además, Lucy se había aferrado a ella como una enredadera a una cerca. Cada tarde, la niña la esperaba a la salida de la escuela y caminaban juntas entre hojas crujientes, hablando de todo y nada. Una tarde de diciembre, mientras decoraban un pequeño árbol de Navidad, Lucy le dijo: Si te quedas, yo te presto mi apellido. No es muy largo y cabe en cualquier papel. Alina sintió un nudo en la garganta. Nadie le había ofrecido pertenecer a algo desde hacía mucho tiempo. Pero el invierno trajo problemas. Margaret fue hospitalizada por una neumonía, y los trabajadores sociales aparecieron para evaluar la situación de Lucy. Sin un familiar legal que pudiera cuidar de la niña, amenazaban con llevarla a un hogar temporal. Alina sabía que no tenía ningún derecho legal, ni siquiera una visa estable para quedarse. La idea de que Lucy fuera separada de la única casa que conocía le rompía el corazón.
Fue entonces cuando Alina tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a un abogado local, explicó su situación y mostró cada documento, cada carta y cada prueba de que había llegado a Estados Unidos engañada. El abogado, conmovido, aceptó ayudarla sin cobrarle. El caso se volvió noticia en el pequeño pueblo. Los vecinos, al enterarse, comenzaron a visitarla con comida, ropa de abrigo y cartas para las autoridades, pidiendo que le permitieran quedarse y ser la tutora temporal de Lucy. El día de la audiencia, la sala estaba llena de rostros conocidos. La maestra de Lucy, el panadero, la enfermera que cuidaba a Margaret, incluso el conductor del autobús escolar. Todos hablaban de cómo Alina había devuelto la risa a Lucy, cómo cuidaba de Margaret y cómo se había integrado en la comunidad. El juez, un hombre severo, escuchó en silencio. Finalmente, miró a Lucy y le preguntó: ¿por qué quieres que Alina se quede contigo? Lucy lo pensó un momento y dijo: porque ella vino buscando un lugar donde quedarse. Y yo buscaba a alguien que se quedara conmigo. Hubo un silencio, seguido de un suspiro colectivo. El juez sonrió apenas. Petición concedida. Meses después, Margaret se recuperó. La primavera llegó con flores en el jardín y risas en la cocina. Alina trabajaba en la panadería del pueblo y estudiaba inglés por las noches. Lucy, orgullosa, la presentaba como mi mamá por elección. Un día, mientras regaban juntas las flores, Lucy dijo: ¿sabes por qué te encontré ese día en la estación? ¿Por qué? Porque a veces Dios manda a las personas perdidas justo al lugar donde alguien las está esperando. Alina la abrazó, y por primera vez desde que dejó su hogar, sintió que ya no estaba buscando nada. Porque lo había encontrado.